Muchas gracias a la comisión, al licenciado Cano, de la Comisión de Urbanismo y Movilidad. Aquí abordaremos con la dinámica de un conversatorio, puntos muy generales de la situación actual de la ciudad de Colón con respecto a su ordenamiento territorial. Eh, Agradezco especialmente también al presidente de nuestro capítulo, al licenciado Ebenezer Ahmed, al licenciado Ahmed, por también la cordial invitación a participar. Y antes de iniciar, les comparto brevemente una frase de Colón. Quizás quienes han tenido oportunidad de escuchar algún taller de Colón o algún tema de Colón se ha mencionado varias veces. Y dice así: Colón es la provincia desconocida de la que todo el mundo habla como si la conociera. Iniciamos con los puntos de nuestro conversatorio, dándoles una breve también señalización. Cuando estuve conversando con el licenciado Cano para ver un poco la dinámica, cómo debía pues, abordar los temas de este tema principal, me comentó que era sobre la provincia y los capítulos que ya habían pues, realizado el conversatorio y que faltaba Colón. Yo le dije, licenciado Cano, me parece pertinente que podría ser en un principio la ciudad de Colón, la isla de Manzanillo, porque realmente creo que lo amerita, hay suficiente material y posteriormente se tratará el tema del ordenamiento territorial en la provincia, ¿no? Así que me permito abordarlo en este inicio. Si me pudieran ayudar, no sé quién, si es Telma o si me pudieran ayudar a pasar ya la primera página a la presentación. Cuando ingresamos nosotros al sitio del Ministerio de Ordenamiento y Plan y Desarrollo Territorial, podemos observar que el Plan de Desarrollo Urbano del área metropolitana del Atlántico aparece una palabrita muy reiterativa cuando se refiere a Colón, y es complejo. Colón es una ciudad compleja, con una problemática urbana compleja, y se reitera. Aquí cito brevemente también una frase que me gusta mucho del exalcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, y habla sobre los espacios públicos. Él dice, los espacios públicos y la educación son los pilares básicos para el desarrollo urbano. Sea una ciudad grande, sea una ciudad chica, sea un territorio grande o pequeño, esto es básico. Entonces, en este sentido, vamos a abordar este desarrollo que ha tenido la ciudad de Colón, también llamada Isla de Manzanillo, a partir de dos ejes fundamentales. El primero, como ya saben, históricamente fue el tren, y el segundo, la zona libre de Colón. Posteriormente vinieron los puertos. La ciudad de Colón básicamente se encuentra dividida en barrio norte y barrio sur, como pueden ver en el mapita que está a la izquierda arriba. Barrio norte y barrio sur. Está dividido prácticamente por la calle décima, ¿no? Son 16 calles que conforman la ciudad de Colón. Calle décima las divide. Entre los puntos de desarrollo de la ciudad podemos destacar los observados en el plan SECONCRO, que es un plan bien completo. Les recomiendo que lo lean, muy, muy completo. Y allí hablan de la renovación estratégica de la ciudad y mencionan estos puntos. Si me pueden, por favor, compartir la segunda filmina, Telma. Y aquí, entre los elementos fundamentales para el desarrollo del ordenamiento territorial de Colón, se menciona el desarrollo del proyecto Colón Puerto Libre. El proyecto de Colón Puerto Libre nace con una ley y es una estrategia básicamente de revitalización e implementación de incentivos para la ciudad de Colón. Nace con la ley 29, como ustedes saben, del 92, ha tenido diversas modificaciones en el 2016, en el 2018, por diferentes motivos que tienen que ver con temas burocráticos de implementación. Ha sido bastante lenta su implementación. O sea, y ahí hay toda una dinámica que no abordaré porque es un poco compleja y muy legal, muy técnica legal. Pero el propósito es brindar incentivos que redunden en el desarrollo de la ciudad. O sea, esta ley de Colón Puerto Libre es vital para el tema del ordenamiento territorial de Colón, pero hay unos antecedentes que vamos a tocar brevemente también. Tenemos otro eje que se menciona en el plan de SECONCRO, y es el Centro Cultural y de Bellas Artes en el antiguo
Colegio Abel Bravo. Esta edificación pertenece a patrimonio histórico y se menciona también el proyecto de renovación urbana de Colón. Estos dos últimos pues están inacabados. Aquí se los he resaltado en el cuadrito con 3 cuadritos de color naranja. Esos son los que directamente se ubican dentro del casco de Colón. Si me ayudan, por favor, con la tercera, Wilmina. También abordamos aquí, dentro de ese COMCRO, hay otro más específico, otro cuadrito que se toca, donde se abordan los puntos principales observados, pero ya en el enfoque ya de urbanismo, ¿no? Y tenemos aquí básicamente los dos también pilares: culminación del proyecto de renovación y el desarrollo e implementación de Plan Atkins. Son los más importantes. Los que pertenecen a la ciudad se les destacó con una estrellita, pero esto les puedo comentar, son los más importantes porque son de los que siempre se han escuchado. Y les comento que, un paréntesis, yo ya voy para 17 años de trabajar con Colón en temas de tierras, propiedades, entonces sí hemos tenido una valiosa oportunidad de conocer pues varios de los proyectos que se han presentado. Y sí les puedo decir que Colón es la provincia y la ciudad que yo creo que tiene mayores planes de desarrollo de ordenamiento territorial, entre otros, ¿no? Y estudios, se han pagado estudios muy costosos por parte del gobierno, pero realmente todo queda en papers, no se han implementado. Y ahí el detalle donde vamos. Sigo, por favor, en la número 4 y vamos rápido. Entonces, pregunta: ¿tenemos un área de patrimonio histórico en el casco de Colón? Sí, aquí estamos en la 4ª filmina. Sí, la ley 47 del 2002, por la cual se declara el conjunto monumental histórico al casco viejo de la ciudad de Colón, existe, pero tenemos una desventaja. Y es que cuando se crea esta ley, con posterioridad no se reglamenta, como sí se puede observar que se hizo en el casco viejo de la ciudad de Panamá. Tú creas la ley de protección al casco histórico, pero tienes que hacer una ley paralela para reglamentar. Si no, entonces quedamos con una ley sin operatividad. Y eso fue lo que pasó. Entonces, no se creó el reglamento. Como no sucedió así en la ciudad de Colón, se crea esta área, entre comillas, de protección y no el reglamento. Realmente yo les puedo decir que se deja a Colón sin una herramienta de ejecución importante. Hay protección, sí, pero y reglamento de esto, ¿no? Entonces, yo he conversado este tema con arquitectos y me dicen, bueno, pero es que me citan diferentes leyes que se han utilizado para adecuar, pero no ha sido específicamente un reglamento. Entonces, por la envergadura de la ciudad de Colón, aquí se necesita todavía, y yo lo digo porque para mí es una falencia grande de esta ley, el reglamento. No existe. Entonces, observamos aquí en el área sombreada en crema, bueno, chocolate crema, no sé ni qué color es ese. Aquí se observa un porcentaje de la ciudad, o más bien, ¿qué porcentaje observamos en la ciudad que tiene el área sombreada? Aquí puede ser fácilmente el 50% o un área aproximada al 50%. Entonces, estamos hablando de una gran cantidad de área protegida como patrimonio histórico. Entonces, vamos a ver las consecuencias que existen al no haber elementos previos como el reglamento y otros más que les abordaré, antes de crear esta ley de patrimonio histórico en el 2002. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una ley de patrimonio histórico del 2002 que declara el conjunto monumental histórico al casco de Colón, que nace sin una reglamentación, 1. 2, tenemos también que cuando esta ley nace, tampoco existe un plan de desafectación de las fincas de la ciudad de Colón. Esta situación, aunque ustedes no lo crean, pertenece a la fecha de hoy. Estamos hablando de una ciudad que nace, en principio, con el tema del tren, y la compañía del tren era la dueña de la isla Manzanillo. Entonces, de ahí se desprende toda una serie histórica de elementos legales, que no les voy a abordar, que he abordado en otras presentaciones, que es un poco largo,
pero no se han dado las desafectaciones que han tenido que darse en registro público, con el IFE, con la compañía del tren. Entonces, ahí hay un tema. Y vamos a ver rápidamente qué significa esto. Significa que, por ejemplo, y me voy a ir con un ejemplo, usted compra una finca en la ciudad de Colón, saca su certificado de propiedad de registro público y le aparece que usted es dueño de las mejoras, pero no es dueño de la edificación. Ojo, y puede que esté demolida. O sea que no hay nada, usted no es dueño realmente de nada. Entonces, este tema a nosotros nos pasó, a la compañía con la que trabajo nos pasó, al grupo nos pasó, no en una ocasión, no en dos, pues en varias. Entonces, esto hay un tema de certeza jurídica que afecta. También lo abordaremos al final, muy rápidamente. Entonces, es una premisa en el ordenamiento territorial de los sectores que para que se puedan desarrollar territorios, antes se necesita ordenarlos. Al no ordenarlos, al no organizarlos, lo que estamos creando son más problemas y vulnerabilidades, porque se siguen creando leyes. De hecho, hay leyes, ya les digo, muy buenas, pero no está la base. Entonces, en la medida que los correctivos iniciales no se implementan, no son realizados, esto, de alguna manera, yo siento que ha sometido a la isla de Manzanillo, la ciudad de Colón, en un estado de una vulnerabilidad muy grande. Y también, ¿por qué no decirlo? Muy dependiente de los políticos locales de turno. Otro ejemplo, yo quiero hacer una demolición, pero hay un revolú en el registro público y aparece un traslape. Esto es muy común en la ciudad de Colón. Pero tengo que demoler. Ya tengo, o sea, tengo todos los papeles, pero surge algo. Y eso en Colón, como dicen en construcción sale la bruja. Bueno, eso en Colón es muy común. Sale algo a último momento que aparece en los papeles, en registro público, etc. Entonces, hay que resolver. Y el político de turno, el representante, te dice, bueno, es que, y ya ustedes saben lo que pasa. Entonces, esto no es algo que es la excepción. Esto es algo que es bastante normal en Colombia, precisamente por el tema de las desafectaciones que no se han dado a nivel de toda la ciudad de Colombia, ¿no? Entonces, de nuevo, recordemos que el propósito de ordenar los territorios está directamente relacionado con la potencialización. Entonces, por la falta de tomas de acciones en pasos iniciales, antes de la ley de patrimonio histórico, antes de la ley de Colón Puerto Libre, la realidad es que la propiedad privada en Colón está sometida al vaivén del político de turno, llámese representante, llámese alcalde, el que esté, independientemente el que esté. Esto lo estamos viendo, imagínense, si yo voy para 17 años, ya yo lo he visto en 3 periodos, se replica. Entonces, ¿qué observamos? Existe un principio de seguridad jurídica en la propiedad que no se está cumpliendo en Colón, simplemente porque no se puede, porque no existe un plan de desafectación de fincas, que es una piedra fundamental, reitero, para un desarrollo urbano básico, lo cual sería, pues a mi punto de vista, previo a cualquier ley de protección de patrimonio histórico, a cualquier ley de Colón Puerto Libre, que es una excelente ley, pero de incentivos, de hecho, pero la casa no está ordenada al principio. ¿Cuál es otra de las consecuencias de la vulnerabilidad de un territorio ante la situación que les he planteado? Invasiones, marginalidad, pobreza, burocracia en exceso, corrupción, alta contaminación, entre otras. Entonces, tampoco existe una política municipal de desarrollo y ordenamiento territorial. Se escuchan de planes, ustedes escucharán de planes aislados de pinturas, tipo, que les puedo mencionar, Colón de colores, las luces de Navidad, etcétera, pero no se ataca el fundamento de los correctivos reales. Entonces, la ciudadanía tampoco tiene mecanismos de participación dentro de los procesos de planificación, porque simplemente no existen procesos reales de planificación. Tampoco hay procesos de rendición de cuentas y mucho menos existen el tema de las auditorías sociales. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, que tenemos una ciudad llena de personas en situación de calle. En Colón este elemento social es muy, muy común, muy alto. Son solamente 16 calles. No existe una sola estadística oficial de información elemental por parte del gobierno local, ni MINSA, ni MIDES o MIBIOT. Cuando yo iba a hacer trámites en MIBIOT,
yo veo pues la cantidad de señoras que son trabajadoras sociales que están en oficinas. Las trabajadoras sociales son para que hagan precisamente esas auditorías sociales. Entonces, simplemente se mira a otro lado. Es una verdad incómoda. Y esta data es básica para poder empezar a canalizar un problema que más que evidente es un problema que a todos nos llama pues al corazón, porque forma parte integral de una ciudad con una vocación muy linda al turismo, al comercio internacional, pero que ahora mismo esta situación forma parte de un problema muy incómodo y vuelve la palabra, el problema, la palabra con que iniciamos, complejo. Siempre está el tema complejo con Colón. Entonces, si me ayudan, por favor, Telma, con la quinta. Tenemos entonces que la ciudad de Colón es una ciudad muy pequeña, de solo 16 calles, un excelente trazado de las calles, como ya todos ustedes saben. ¿Qué cantidad de población hay actual? De acuerdo a información encontrada en la página del MIBIOT, el cuadrito en color amarillo, aproximadamente hay 50, bueno, redondeando 56.000 personas, ¿no? Después de todo el tema del traslado de mucha población a los lagos, etcétera. Ese es un aproximado que tenemos de población. La siguiente, por favor, Telma, gracias. Bueno, y aquí viene una parte que es la verdad incómoda. Compartiré algunas fotos hace 4 días de una limpieza que nosotros realizamos en un lote colindante a la parroquia del Carmen. Para los que conocen Colón, los que no conocen Colón, les comento, esa es la misma cuadra del McDonald's que va hacia zona libre, es decir, súper céntrico, un área sumamente pues expuesta. Nosotros tuvimos que alquilar 2 camiones y una retro para poder limpiar ese lote. No es un lote grande y no es la primera vez que tenemos que hacer una inversión pues alta. Colocamos letreros, no los quitan, ponemos cercas, no las quitan. Hay una gran cantidad de señores en situación de calle. De hecho, por esta área es donde más, bueno, les puse la ubicación de Google Map, es un sector de donde más hay señores en situación de calle. Y tomo esto como ejemplo por la ubicación que tiene este lote. Ahí el muro que ven al fondo es el muro de zona libre. La estructura que ven a la izquierda, con el techo rojo, es la parroquia de la Iglesia del Carmen. A esa parroquia han tenido que ir al lado los bomberos porque los señores prenden fuego. Al padre le han robado no sé cuántas cantidades de veces los compresores del aire. No, una cosa impresionante. Cuando nos dimos cuenta en el lote, vivían 5 señores en situación de calle, ¿no? 5. Los vecinos nos informaron, además, que después de la demolición de unos edificios, no sé si escucharon las 4 potencias, que están bastante cerca. Bueno, los vecinos nos dijeron es que los contratistas recibieron instrucciones del municipio para depositar los escombros en el lote de Tagarópulos. Si es cierto o no, a mí no me consta, pero fue lo que me dijeron los vecinos, y fueron 2. Entonces, realidad, hemos tenido que gastar $6.000 redondeando solo en limpieza. ¿Ven el cerro que hay al fondo? Eso es el caliche de las 4, parte del caliche de las 4 potencias. Nosotros hemos, casi fueron 23 camiones llenos de basura y caliche. Eso no es normal en una ciudad. Eso no es normal. Y es algo que nosotros podemos estar haciendo cada cierto tiempo. O sea, nosotros no tenemos que incurrir en un área tan céntrica, en una limpieza tan desgastante, porque simplemente los contratistas tienen órdenes de tirar en los lotes baldíos, lo cual es ilegal, pero lo hacen por instrucciones de las mismas autoridades locales, porque hay un leseferismo, esta cantidad de caliche. Encima, los señores en situación de calle. Bueno, seguimos ya para concluir. Finalizando ya la temática del conversatorio, sí les digo, esta es una verdad incómoda. ¿Por qué es incómoda? Porque hay una situación social perenne que simplemente las autoridades miran para otro lado y cuando yo pregunto, ¿y se tiene la data social de estos señores? Porque paralelamente también vemos temas con la Fundación Tagarópulos y cada cierto tiempo hacemos comidas para los señores en situación de calle, porque eso nos ayuda a tener cierta data que compartimos con las autoridades. Porque es importante esto. Miran para otro lado. Entonces, no se está confrontando un problema que es una verdad incómoda. Ustedes van a callejones y yo creo que es importante que estos señores son seres humanos
Y lo comento como una verdad incómoda porque es un porcentaje muy alto que hay en Colón. Y hay que apoyar a la ciudad. Y esto es parte del ordenamiento territorial porque tiene que ver con la población y tiene que ver con la auditoría social que los gobiernos locales tienen la responsabilidad de hacer, porque son impuestos que todos los ciudadanos pagamos para que ellos hagan su trabajo. Entonces hay un tema de omisión. Hay un tema de servidumbres, hay un tema de que yo les podría tocar en otra, y que es parte, todo esto que les estoy diciendo es parte de lo que vivimos día a día, ¿no? Y por eso no me es ajeno, sino me es muy familiar. Concluyo con lo siguiente. Finalizando este conversatorio, les puedo decir que no considero que existe, de lo que he observado, un plan operativo como tal de ordenamiento territorial para la ciudad de Colón. En papers sí hay abordajes que se han hecho, pero son intervenciones aisladas y que no realmente, con la mano en el corazón les digo, no las siento efectivas para los correctivos porque faltan pasos iniciales que no se han hecho. Considero imprescindible alinear la Ley 47 del 2002 de Patrimonio Histórico que declara el conjunto monumental histórico del Casco de Colón con un plan de desafectación de fincas que incluya fechas de acción. Y allí el proyecto de Colón Puerto Libre juega un rol fundamental porque ellos tienen bastante data ya avanzada, pero tienen que entrar registro público, tienen que entrar la compañía del canal, tienen que entrar los herederos del IFE, es el PDA, tienen que entrar el banco hipotecario. Estoy hablando de organizaciones que tienen, que están dentro, que deben de entrar dentro del plan de desafectación, ¿no? Esa información que es otro elemento reiterativo que siempre he dado. Toda la información de las fincas de Colón, de la ciudad de Colón, de la isla de Manzanillo, debe ser pública y que cualquier ciudadano pueda tener acceso, como se puede entrar al registro público. ¿Por qué? Porque eso va a evitar cualquier acto de corrupción de autoridades locales. Y lo que quiero decirles es que entre más pública sea la información, todos los propietarios, herederos, sucesiones que puedan haber de lotes, de fincas, es importante que se sepa para que no se llegue a un plan de expropiación sin antes verificar qué es lo que ha pasado en un hilo histórico con cada finca, como se puede ver en el registro público. Y bueno, son sugerencias que pues recomendaría y con esto pues termino pues mi presentación agradeciéndoles enormemente pues. Creo que falta última filmina, Telma. Se me pasó. Si la puedes poner ya para... Bueno, ahí está el resumen de las recomendaciones. Ah, perdón, antes de terminar, me disculpan. Hay un principio de certeza jurídica de la propiedad. Nadie va a invertir en una propiedad donde yo no tenga certeza jurídica de lo que estoy invirtiendo o que de repente pueda tener alguna afectación que va a aparecer en el registro público o que pueda tener un saldo, porque ese es otro tema que aparece mucho. Como hubo muchas invasiones, esa es otra historia. Hay muchas fincas que aparecen con saldos de agua porque invasores anteriores. O sea, el IDAN no ha tenido como, por ese mismo tema de las desafectaciones que hay que hacer, no ha podido sanear las fincas con el tema de invasiones que hubo años atrás o que todavía hay. Entonces, eso está muy desorganizado. Y usted compra una propiedad y le puede aparecer un saldo de agua de $5,000, por ejemplo, pasa. Entonces, con eso culmino porque son un poco ejemplos le he dado el día a día de lo que nos ha tocado pues ver. Y sí, yo creo que faltan pasos previos a las leyes que se han hecho, que son muy buenas, eh, pero sí les podría compartir eso y con eso, bueno, ya culmino el conversatorio por nuestra parte en el día de hoy. Gracias, muchas gracias. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias, Lizzy. Antes de iniciar el periodo de preguntas y respuestas, Carmen me pidió que le solicitara a todos ustedes que encendieran el monitor para tomar la fotografía de rigor de la reunión. Listo, Carmencita.
Muchas gracias. No sé si alguien más desea encender su cámara. Voy a hacer otra toma de fotos. 1, 2, 3. Muchas gracias. Puede continuar, señor Cano. Muchas gracias, Carmen. Vamos a dar inicio, pues, entonces a las preguntas y respuestas. Utilicen la manito para solicitar que les dé la palabra. No sé si alguien quiere arrancar o arranco yo, si no hay, mientras piensan las preguntas. A ver quién está aquí. Tengo a Domínico. Adelante, Domínico. Darle. Ok. Adelante. No se te escucha, Domínico. Tiene el micrófono apagado, señor Domínico. Ahora sí. Ahora sí le escuchamos. Gracias, bien, Carmen. Un gusto escucharte de vuelta. Mucho tiempo sin escucharte. Y sí, saludos a todos a los socios de APE. Te escuché, muy excelente y te felicito por tu participación y tu presentación. Me preocupa el hecho de que haya leyes, y creo que Panamá tiene muchísimas leyes, pero no se respetan o no se implementan o no se cumplen. Entonces, quisiera saber de qué forma estas leyes que ya existen, que si no deben ser modificadas o no es necesario crear más leyes para este tema, ¿qué se debería hacer como Estado? ¿Qué debería hacer una asamblea? ¿Qué podría hacerse? Y también en la misma parte del IDAN y todo lo demás. Ayer yo estuve cerca de la Virgen del Carmen. De hecho, estuve en la misa y me preguntaba cómo las autoridades no han hecho nada por todas las tapas de alcantarillas que son removidas a razón de que y no le caen a estas compañías de reciclaje, que estoy seguro que son ellos quienes las reciben o las cambian por dinero. Y eso no solamente pasa en Colombia, creo que está pasando en Panamá también. Y ojalá nosotros como ustedes podamos elevar una voz de protesta hacia las autoridades y hacia el IDAN, porque no es posible de que tengamos situaciones donde caigan los vehículos en las alcantarillas, porque se llevan estas tapas, que estoy seguro que es para reciclaje, y estos mismos indigentes que tú mencionas que tienen a la iglesia afectada, y nadie hace absolutamente nada. Gracias. Sí. Ok. Primero con el tema de qué sugeriría. Bueno, como hay tantas leyes y habemos tantos abogados, yo realmente yo me he vuelto muy operativa, ¿no? A mí me gusta hacer al grano como el pollo, o sea, vamos a resolver. Si tú me preguntas a mí, yo sugeriría una comisión ad hoc operativa, o sea, ponte alguien del registro público, alguien del Banco de Desarrollo Agropecuario, alguien del Banco Hipotecario, alguien de la Compañía del Ferrocarril, alguien de la DGI porque hay un tema de impuestos, alguien del IDAN, o sea, algo súper operativo, verificar, hacer un chequeo de todas las fincas que ya el proyecto de Colón Puerto Libre tiene verificada, porque ellos han hecho un gran arqueo, han hecho dentro de todo y con las manos bastante atadas, han hecho un muy buen trabajo. Casualmente estamos reunidos ayer en la Cámara con la doctora Nitsi, ella nos estaba explicando, y realmente hay que reconocer el trabajo que ellos han hecho de data. Entonces, agarrar esa data e ir saneando. Mira, cuando uno va al registro público dominico, te digo rapidito, que nos tocó desafectar fincas acá de Tavarópolis. O sea, eran rollos, o sea, rollos, así, rollos. O sea, todas esas fincas de la ciudad de Colón. Porque preguntamos, ¿pero esa es toda la provincia? No, esa es de la ciudad de Colón. O sea, ¿qué significa? Que todo ese pocotón de rollos no están desafectados. Es decir, que va a salir la bruja en algún momento. Entonces, ¿quién va a invertir así? Por eso hay que sanear finca por finca, que ya el trabajo lo empezó Colón Puerto Libre, finca por finca, eso es súper importante, pero con los elementos allí. Porque si tú te vas, es que bueno, voy al registro público. Bueno, así, ¿sabes cuánto nos demoró a nosotros? Yo les dije en otra charla, 5 años, 5 años, una finca, que es donde está el centro comercial Camino a Zona Libre, que está al lado del McDonald's, que tiene la Delta. 5 años nos tocó desafectar, 5 años, o sea, eso es demasiado. Nadie va a invertir esa cantidad de tiempo, ni en abogados, para hacer eso. Uno, porque está in-house. Entonces, lo otro, a las tapas. Ok, bien interesante, porque todo el tema al final redunda en los señores de situación de calle.
porque es precisamente eso. Ellos la recogen, la reciclan y la vuelve a poner creo que es el IDAN o el MOM, no recuerdo, y vuelve y ellos la recogen y la venden. O sea, y por ahí mismo están las áreas donde se recicla, que es el sector ese que está colindante pues a zona libre, donde está el lote, lote de la 3434 de Tagarópolis, ¿no? Y que está la Iglesia del Carmen. Esa es una cosa impresionante, cómo están los señores en situación de calle. ¿Dónde están las trabajadoras sociales? ¿Dónde están las trabajadoras sociales? No solamente el municipio de Colón tiene el MIBIOT, tiene el MIDES, tiene el Ministerio de Salud. Ellas tienen, mi mamá es trabajadora social, jubilada, ella me dice, Lizy, las trabajadoras sociales están en la calle tomando la data social. Eso hay que hacerlo. Eso no se ha hecho con esos señores. Entonces, ¿de qué sirve, Dominico, por ejemplo, que limpiemos cada 4 meses? Gastamos un tarrantan de plata, $6,000. En esta época de crisis, todo, bueno, para que entonces vuelvan los señores, porque son ellos y los contratistas que mandan el municipio a que tienen el caliche en nuestro lote. Ellos saben que es Tagarópolis, ellos nos quitan los letreros, ¿ves? Y lo digo un poco incómoda porque es que esto es desgastante, oye, wow. Pero eso sería la respuesta que te podría dar los señores en situación de calle. Cuando eso se arregle y se canalice ese problema social, las tapas de Colón van a permanecer en su lugar. Ok, muchas gracias, Lizy. Solamente antes de darle la palabra a Ricardo, voy a aportar algo a la discusión de la pérdida de las tapas. Como el año 2009-2010, el IDAN compró unas tapas plásticas en México, que eran de alta resistencia, plásticas de alta resistencia, precisamente tratando de controlar el robo de las tapas de hierro fundido. Lamentablemente esas tapas en Panamá no funcionaron porque se expandían de tal manera que cuando tú lo ibas a sacar estaban tomadas y tenías que destruirlas. Una de las sugerencias que nosotros se hizo en ese momento era ponle unos puntos de soldaduras entre el aro y la tapa. Y vas a tener que cargar los carros del IDAN con una flexible y un generador eléctrico auxiliar para que cuando vas a hacer las reparaciones corte los puntos de soldadura. Porque obviamente el inicio del problema está en la parte social, pero es que las autoridades no contribuyen. ¿No? Entonces, es como darle, y seguimos dándole la vuelta a esto y nadie toma cartas en el asunto. Ricardo, adelante. Sí, bueno, muchas gracias, Abdiel, y sobre todo, pues muchas gracias, Alice. A mí me ha encantado tu presentación porque, como bien dices, ya quizás en Colón sí existen muy buenas intenciones que llegaron hasta las planificaciones, las leyes, los documentos, los estudios para toda clase de cosas muy buenas. Pero a la hora de implementar, entonces, te encuentras con la triste realidad que tú nos has compartido. Yo desconocía completamente lo que tú nos has planteado. Entonces, me ha encantado esta presentación porque me ha dado luces de un obstáculo real, jurídico, que si no se resuelve, estoy 100% de acuerdo contigo que con más leyes, intenciones y dineros que se dediquen, no van a poder dar los frutos que se esperan de ellos. Sin embargo, sí me gustaría, aprovechando esto que nos traes, si nos puedes ampliar un poquito con algunos ejemplos de eso que denominas plan de desafectación de fincas. Claro. Si nos puedes ilustrar a qué te estás refiriendo cuando hablas de desafectación. Claro. Y muchas gracias por la pregunta, porque sí, ampliar, dígame, perdón. Sí, y casado un poquito con esa inquietud, es que uno entonces pensando de que, bueno, de repente voy a decir una cosa un poco, digamos que no se puede hacer. A lo mejor voy a decir algo que no se puede hacer. Pero escuchándote me da una angustia de que se me ocurren también algunas medidas que me parece que tendrían que ser drásticas para que esto pueda realmente resolverse. Porque si
a ti te tomó 5 años la desafectación de una finca, ¿quién me garantiza a mí que un plan de desafectación no nos tome 50 años? Pues? Entonces, esa cuestión del plan yo la quiero, por eso digo, casar con una idea que puede ser loca, pero a mí, no, te pregunto, o sea, Sí. como abogada, o sea, y uno no puede hacer una ley que desafecta todo y todo queda en cero, y entonces ahora póngaseme en fila aquí, ¿no? Póngaseme en fila aquí, pero ya están desafectados. Y si eso implica que hay que hacer, ¿cómo se llama? Indemnizaciones o algún tipo de cosas. Pero, o sea, se me ocurre a mí, y te lo planteo, que bueno, ¿sabes qué? De un plumazo que sea una ley, desafecto todo. Y ahora con un procedimiento de todos los afectados de la desafectación, se me van a poner en fila para ir atendiendo, pero a la vez de ese plumazo, entonces comienzo a hacer las cosas que hay que hacer, porque ya estoy desafectado. No sé, estoy diciendo cosas locas tal vez, pero tal vez no. Interesante el planteamiento porque es, mire, lo que usted ha dicho conlleva también una especie de desesperación al ver la ciudad como está. Y la coyuntura que se está dando es que se complica cada vez más. Entonces, yo sí pienso que ha faltado voluntad. Ante vuelve la palabrita, una compleja situación legal que tienen las fincas, hay que hacer lo más operativo posible. Yo pienso que esa comisión que le sugeriría al gobierno municipal o al gobierno, a quien le toque hacerlo, debe de coadyuvar en que sea rápido, como usted sugiere también, obviamente operativo, y yo sí pienso que puede haber etapas, porque eso fue, como le digo, desde que nosotros empezamos con el plan de desafectación, tiene que haber etapas que nosotros pasamos, ¿no? Entonces, por eso me atrevo a decir plan de desafectación, porque si voy en el elemento 1, 2, 3, 4, 5 que pasamos nosotros, porque empezamos primero, verificar que no tuviera en patrimonio histórico, porque si se dan cuenta, casi el 50% de la ciudad está en patrimonio histórico, en las fincas. Entonces, eso más que, es una camisa de fuerza, realmente yo eso le digo a los arquitectos. Miren, esa ley, qué lindo el propósito, pero no es el resultado mejor. Entonces, lo primero que yo haría, si usted me pregunta, es verificar cuán positiva y operativa es esa ley. Si no lo es, entonces realmente creo que esa ley hay que trabajarla bastante para o eliminar gran parte. Tumbarla. Sí. Y por lo otro, sí, yo pienso que aquí hay etapas de las que le he hablado que bien de un plumazo podrían darse. Y hay cosas en las que hay que ser radicales. O sea, hay problemas que son tan graves que uno no puede esperar tres periodos para resolver. Y a veces, lamentablemente, suena un poco dictatorial, pero hay cosas que hay que confrontar. Nosotros hemos tenido, para mantener propiedades, y bueno, yo lo diré públicamente, pero hemos tenido que tomar medidas también radicales. Si nosotros nos enteramos que un lote nos lo van a invadir, nosotros tenemos que mandar por delante una retro. No sé si me explico, o sea, porque una invasión, ingeniero Anisola, es toda la eternidad del mundo. ¿Por qué? Porque usted mete los escritos de desalojo por intruso y la autoridad local, que es uno en Barrio Norte y otro en Barrio Sur, y el municipio, simplemente se cruzan de brazos. Y eso es toda la vida en Colombia. Entonces, hay un laissez-fairismo que no se está protegiendo la propiedad privada. Y son medidas que hemos tenido que tomar de protección. Entonces, sí se lo comento porque son medidas fuertes, pero no hay opciones, ¿no? Precisamente por el sistema jurídico que hay de protección al dueño de una propiedad, ¿no? Entonces, realmente no existe. Pero yo sí pienso que hay etapas dentro de un plan de desafectación. Ay, perdón. ¿Y desafectación qué es? Afectación de una finca es cuando tenemos
marginal. Una finca que tiene un problema de saldo de IDAM, un problema de traslape, un problema de... Entonces hay que desafectar. O sea, hay que empezar a sanear la finca, por así decir. Entonces, en una finca, el plan de desafectación que se puede hacer es con varias instituciones. Nos tocó hacerla con el BDA, nos tocó hacerlo con, obviamente, el registro público. O sea, sanear, porque, por ejemplo, en el específico caso de Calle 13, teníamos la finca que nos tocó desafectar por 5 años, nos tomó 5 años desafectar, tenía un problema de que aparecía como dueño la compañía del ferrocarril, ¿no? Entonces, como así. O sea, había un enredo tan grande en la parte registral que hasta en los planos aparecía. Y todo eso lo tuvimos que ir corrigiendo porque evidentemente se notaba cuando ellos investigaban en el registro público y que era que no se ha actualizado la información. Entonces, todo eso hay que hacerlo. Imagínese uno que es abogado y que está en ese tema. Un gringo que venga a invertir o una persona del interior que quedó enamorada de Colombia, porque es una ciudad preciosa, y dice, no, yo quiero invertir aquí, me gustó este lote, y compra y se encuentra con esto. Lo que va a querer salir rápido de eso. ¿Me explico? Nosotros porque estamos en Colón, porque ya le tenemos un amor a la tierra, ¿no? Pero es que es muy difícil y muy costoso. Entonces, desafectar prácticamente podría decirse que es un término legal, pero se necesita un equipo que no sea burocrático, que sea operativo para que apoye a Colón 100% en que eso se salga adelante, porque si no, puede haber Colón Puerto Libre, puede haber ley de patrimonio histórico, puede haber. Mientras esto no se solucione, yo no veo de verdad que haya una solución práctica. Muchas gracias, Lizzy. Vista de que no hay más preguntas, yo sí voy entonces a hacer una serie de comentarios y unas preguntas a Lizzy. En primer lugar, yo quiero felicitarte, Lizzy, porque el enfoque que le has dado a tu presentación es novedoso. Y yo me imagino que ha sido así por la situación muy sui generis de Colón y el problema de la desafectación. Es algo muy particular de la isla. Así que en ese sentido, gracias por la exposición, porque nos alejamos de los problemas usuales de agua, basura y todo. Es una cosa concreta. Mira, hace como 3 o 4 meses, el ministro de Vivienda solicitó cortesía de sala en APEDE. Yo no sé si tú te enteraste de eso. Yo creo que Ricardo sí estaba presente en la reunión. Porque el ministerio tiene una idea, todavía era una idea muy incipiente, de hacer asociaciones público-privadas, que el Estado es dueño de varias tierras dentro de la isla de Colón. Entonces, el Estado ponía la tierra como en arrendamiento y los inversionistas llegaban, invertían y el arrendamiento era con unos 40 años, así por el estilo. Bueno, pero él llegó a presentar esa propuesta y la verdad que fue acogida positivamente por APEDE, pero no hemos sabido más allá de esto. En esa reunión, y te lo voy a exponer a ti porque tú estás en Colón, yo no vivo en Colón, yo no vivo diariamente. Como ingeniero que soy, yo trato de ser pragmático. Y entonces yo lo que siento en Colón que aquí pasan es varias cosas. En primer lugar, hay una falta de voluntad. Total, desde la cabeza, que es la presidencia de la República, para abajo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si bien es cierto, coge el problema de la tierra, eso está diseminado en varias entidades. Entonces no hay nadie que coordine los esfuerzos. Entonces, yo se lo planteé ese día al ministro de Vivienda, en el sentido, yo sentía la necesidad de nombrar un alto comisionado para Colón, con la potestad de ministro de Estado, y quizás un poco más, que vaya a ordenar y a coordinar todos estos esfuerzos, que tenga, por ejemplo, un equipo de abogados que trabaje con el BDA, que era el antiguo IFE, que trabaje con quien sea para ir solucionando el problema de la tierra. Que tiene que ver alguien encargado de la infraestructura, coge infraestructura a otros los aspectos sociales.
Pero si no hay alguien que coordine como si fuera un project manager, podemos seguir discutiendo, podemos hacer todos los planes que tú quieras y ahí quedan muy bonitos en el papel. Los planos están, qué lindo, qué bonito, bien pintadito y no llegamos a nada. Y eso no solamente pasa en Colón, pasa en otro lado del país, de que estamos cansados de estudio y no ejecutamos la cuestión. Entonces, es bueno, me parece a mí, de que ustedes analicen esa figura y lo planteen, porque realmente, mientras no haya esa coordinación, todos los esfuerzos que hagan ustedes como sociedad civil, como gremios, se diluye. Y encima los intereses políticos de por medio. Porque realmente, si tú analizas esto, a quien le tocaría es hacerlo al gobernador de la provincia. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Por ningún lado. Entonces, inaugurando parques. Bueno, pues entonces vamos a nombrar una persona en ese sentido. No quiero continuar ya. Voy a darle la última pregunta a Domínico, que me la está pidiendo, y cerramos entonces esta sesión. Adelante, Domínico. Gracias, señora Guía. Gracias. Y sí, en esa misma parte de la desafectación y el tema legal, a mí me preocupa o me asusta que también en ese proceso exista la posibilidad de que algunas autoridades locales se apropien de terreno de dueños inexistentes o dueños que ya desaparecieron, que nadie reclama esos terrenos, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Por eso es que yo insisto desde hace años, y lo digo lo he comentado en APEDE, lo he comentado también en la Cámara de Comercio, yo insisto en que esa lista debe ser pública, pública. Cualquier ciudadano debe tener acceso a esa lista de propiedades, de fincas, porque no debe haber secretismo, precisamente porque si hay un heredero que no aparece o eso tiene que ser transparente. ¿Me explico? Precisamente para evitar invasiones, miren, en muchas ocasiones, Dominico, por ejemplo, te comento, nos ha pasado con lotes, que cuando nosotros chequeamos el tema de, pero ¿por qué hay tanta insistencia de la autoridad local en dar órdenes de tirar basura y caliche? Y al final es un tema de expropiación. O sea, hay una intencionalidad de expropiar, ¿sabes? ¿En qué argumento? Ah, no es que ustedes no limpian, ah, no es que ustedes, cuando no es así. Nos quitan los letreros, nos quitan y es algo que es reiterativo. Entonces, si por ahí se va la cosa, ahora imagínate si ese listado no es público. Por eso es que yo insisto que el proyecto de Colón Puerto Libre debe hacer esa lista pública, que todos los ciudadanos tengan acceso a ese listado, todos. Por eso que acabas de mencionar. Ok, muchas gracias, Lizzy. Con esto entonces damos por concluida la reunión del día de hoy, no sin antes volver a agradecer a Lizzy Jované su presentación novedosa. Gracias por eso a toda la gente que nos ha acompañado hoy del capítulo de Colón. Sean siempre bienvenidos a esta comisión y a todos ustedes, muchas gracias y nos vemos en la próxima reunión de esta comisión, que va a ser el 4 de mayo en combinación con otras 2 o 3 comisiones de APEDE a solicitud del presidente del gremio, y vamos a tener de invitado a el director de Panamá Pacífico de manera presencial y también a través de la plataforma digital. Así que lo vayan anotando. Muchas gracias a todos y que pasen un excelente día. Hasta luego. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes a todos. Que pasen buenas tardes. Chao, Feliz tarde. Gracias.